nada, muchas gracias por aceptar la invitación de platicarnos acerca de este tema, pues, apasionante de transhumanismo, pero transhumanismo, destrucción del ADN espiritual. Te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. Bueno, la agradecida soy yo por esta cordial invitación y es un tema que realmente es sumamente actual, que obviamente los medios de comunicación convencionales no le están pasando revista suficiente, pero el avance y la cotidianidad, la naturalidad con la que se está dando esto, es también un plan sumamente elaborado. Y hoy vamos a hablar por qué detrás de toda esta filosofía está el paradigma de la famosa ventana de Overton, ¿no? ¿Por qué lo están ingresando piano a piano como tantas temáticas que a primera vista parecen inaceptables para la moral, ¿no? Para la ética, para los valores, pero sin embargo se han colado de una manera bien reticulada, ¿no? Hay toda una idea de cómo deconstruir la esencia de la persona, la esencia del ser humano, que tiene que ver con esa singularidad y esa particularidad de la cual hoy la tecnología se quiere apropiar. Se trata de una teoría política ideada a mediados de los años 80 por el estadounidense Joseph Overton. Dicha teoría describe cómo conseguir la aprobación de la sociedad sobre cosas que antes consideraba completamente inaceptables. Cualquier hecho, por impensable que parezca, se puede legalizar. La teórica ventana se iría moviendo de su estado inicial desde aquel en el que el fenómeno resulta inaceptable e irá avanzando hacia los siguientes estadios: radical, aceptable, sensato, popular y por último el político, esto es el de su legalización. Entonces justamente la temática que queremos tratar hoy es cuál fue el plan inicial de Dios, cuál es el plan hacia ellos van y cuál va a ser el resultado al final del túnel de cómo ellos van a terminar. Entonces hay un plan inicial, que es el plan de la creación divina, que eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28, que dice nada más y nada menos que nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios creó, esto lo dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, la tierra, sobre todo reptil que se arrastre. Y dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. O sea, hay una genética espiritual que no es una genética cualquiera, porque cuando Adán es creado, tiene un nivel de trascendencia, de inmortalidad, que le pertenecía a Dios, y fue creado imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes del pecado era otro hombre, que ese Adán inmortal, ¿no? Donde obviamente tenía la capacidad de trasladarse, una capacidad tremenda, no había dolores de parto, no había que trabajar la tierra, tenían todo al alcance de la mano. O sea, el plan inicial de creación perfecta de Dios es un ADN espiritual donde el hombre está a un estadio, a un estatus que Dios realmente se gozaba. Fíjense que fue quedado en el número 6. En el día número 6, que hoy representa el triple 6, el anticristo, y por qué se habla de este número de la bestia, el Apocalipsis capítulo 13, es porque en el número 6 Dios crea al hombre. El número 6 representa en la Biblia el dominio del hombre. Entonces, el triple 6, donde esta Trinidad que quiere establecer, donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma Trinidad que se quiere apropiar el anticristo a través de la primera bestia, la segunda bestia, todo este plan justamente del profeta que anticipa el advenimiento del anticristo y el nuevo orden mundial con todo este gran sistema, es el triple 6 que se traspone y se apropia. ¿Me explico? Porque hay un paralelo. Me permito interrumpirte tantito nomás para hacerte esto. Estoy seguro que muchas de las personas que me siguen dijeron, ya, esto es religioso. O sea, lo que tú planteas podría llegarle también a un ateo respecto al transhumanismo, o esto solamente podrían estar de acuerdo contigo los creyentes, los que creen en el Génesis, etcétera, o esta transformación del ADN espiritual podría llegar a compartir tu idea alguien que, por ejemplo, no cree en Dios o no cree en el Génesis? Bueno, esto es algo que aplica a todas las personas. Partamos de la base que nosotros tenemos un ADN que nos hace únicos, ¿sí? Tenemos un código genético
donde a partir de esa información en cada célula se identifican incluso nuestra generación, quiénes fueron nuestros padres, nuestra madre. O sea, hay una composición desde el punto de vista biológico, ¿sí?, natural, donde nos hace particulares a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando esa esencia humana se quiere tergiversar, se quiere modificar, se quiere alterar a partir de la incidencia de la tecnología, de la informática y toda esta fusión, este híbrido entre el hombre y máquina? Ellos nos van a hablar de un humano mejorado, el Human Plus, nos van a hablar de la posthumanidad, nos van a hablar de la evolución, porque esto tiene una antesala con el darwinismo, pero es un darwinismo revolucionado. Sí, es el nuevo darwinismo del siglo XXI que es superado, donde ya no existe una etapa de selección desde el punto de vista biológico, sino selección tecnológica. Pero van a querer abogar por esta idea de cómo mejorar los límites y correr los límites de desarrollo humano. ¿Cómo hago para mejorar los límites incluso de la vejez? ¿Cómo hacer para erradicar el envejecimiento o enfermedades que son terminales? O sea, siempre lo van a aplicar desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, ahí vamos a la etapa 2. El transhumanismo, si hay un plan de perfección de Dios, está el plan de destrucción. Esa destrucción está vinculada a la deconstrucción humana, que es el transhumanismo, y es esta fusión del hombre con la máquina, este híbrido donde necesitan de la mutación del ADN, necesitan de la modificación de ese código genético, de poder incidir en los pensamientos, en los sentimientos. ¿Qué pasa con la actividad cerebral? ¿Por qué se puede hablar del cerebro como una especie de software? ¿Cómo puedo hacer para capturar esos pensamientos, emularlos, copiarlos, superarlos, quitarlos de la mente humana, llevarlos a un dispositivo, ¿sí?, un dispositivo que puede ser un sistema operativo, modificarlos y a partir de ahí volver a reingresarlos a la mente humana? Esto no es una folía, no es una locura. After thousands of years, during which humans were the rulers of the world, authority and power will shift away from humans to computers, and most humans will become economically useless and politically powerless. Already today, we are beginning to see the creation of a new class of humans, the useless class. Just as the Industrial Revolution in the 19th century created the new working class, the proletariat, so now the artificial intelligence revolution is beginning to create the useless class. Esta alteración del código genético es un plan que está vinculado a cómo hacer para llegar a una especie de suicidio colectivo en masa. ¿Pero qué es lo que se está suicidando? La esencia de la persona, la esencia de la humanidad. O sea, aquello que nos diferencia, nos hace distintivos, nos hace perceptivos, nos hace sensibles, nos hace singulares, es de lo cual ellos han colocado una especie de botín de guerra, un botín bien importante para poder apropiarse. Entonces hablan de la singularidad, pero ya tecnológica. Entonces, si logran captar ese mundo de sensibilidad y separarlo de la persona a partir de esta captura de pensamientos, sentimientos, emociones, cómo trabaja el cerebro, cómo se mueven las millones de células que operan en el cerebro y cómo se hace para implantar a partir de la nanotecnología, de esta evolución robótica de partículas que son más finas incluso que el cabello humano, cómo se hacen para montarse sobre esas, digamos, neuronas cerebrales y empezar a alterar y modificar el pensamiento humano. Entonces, a partir de ahí empieza este plan metódico que obviamente trae como una antesala los últimos libros bíblicos, si lo queremos llevar a la palabra, que como dije es el tema de Apocalipsis capítulo 13, y quiero rescatar un ensayo muy premiado que se llama To Be a Machine, ser una máquina. Esto fue publicado por el periodista irlandés Mark O'Connell, y define al transhumanismo como un movimiento de liberación de la naturaleza. Para los transhumanistas la naturaleza no es sagrada. Entonces, ¿cómo hace para lograr una libertad total del ser humano? Hay que liberarse de la esencia corpórea, si se quiere.
O sea, liberar incluso los pensamientos. ¿Cómo los libero? Separándolos del ser humano. Y ahí es donde establecen la manera y el mecanismo para apropiarse de esa singularidad. Entonces, van a decir los transhumanistas, el deber es transformar, empezar por el genoma humano para garantizar la mejor vida y el máximo desarrollo. Esta idea del Human Plus, ¿no? De que hoy por hoy, con esta idea justamente del gran reseteo, de la cuarta revolución industrial, y de toda esta modificación que está implantando Davos, Klaus Schwab y todo este foro, la generación actual de seres humanos se ha tornado en una generación inútil, ¿no? Lo dice Harari justamente. O sea, sí. Nos hemos tornado en inútiles, y aquellos que quieren y que los van a entretener con drogas y videojuegos, dice Harari. Exactamente, la manera de poder evadir esa inutilidad de la cual ellos han decretado la inutilidad de la raza humana, han decretado la defunción de la esencia del ser humano a partir de este suicidio colectivo, pero han entrado con esta táctica de la ventana de Overton, han entrado finamente como con otras cosmovisiones que hoy por hoy o tiempo atrás era inmoralmente pensable, hoy se ha hecho no solamente pensable, sino aceptable, y ya hay políticas que se están regulando al respecto, y hablo de Chile, hablo de los neuroderechos, hablo de países que hoy han colocado una banca importante con asesoramiento directo de España, porque España es el terreno donde se dinamiza todo esto, es un campo de experimentación importantísimo, y hoy Chile está en la vanguardia. ¿España es un campo de experimentación importantísimo de esto? Sí, totalmente. O sea, España es uno de los países que se han apropiado claramente toda esta gran élite, porque saben que es la puerta de ingreso de Hispanoamérica. Sí. O sea, hoy España es un detonante, porque si ya lo hace España, lo puede hacer cualquier país de Sudamérica, y bueno, pasó con Chile. Chile hoy realmente ha mantenido reuniones con el presidente saliente, el presidente entrante, neurocientistas muy reconocidos en España, y han dicho, no solamente los felicitamos, vamos por más. Es la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento, e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Bueno, algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es lo que todos aspiramos. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento, e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Eso nos va a cambiar la vida. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que lata el corazón para la sobrevivencia del ser humano? Vital. ¿Y alguien está preocupado que el corazón lata? No, hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo que hace que múltiples órganos hagan funciones tremendamente sofisticadas con perfecta coordinación. Y muy pocas decisiones vienen a nuestra conciencia. La mayoría las toma este sistema nervioso de forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchas otras esferas de nuestras vidas gracias a esta tecnología. Y un imperativo cuya urgencia e importancia no requiere segundas lecturas es modernizar nuestro Estado, para que sea un cambio que llegue a todos los hogares de nuestro país. Y entiendo, ¿cierto?, que el gesto de los rectores es de entusiasta aprobación. O sea, quieren incorporar todo lo que es esta neurociencia, que hoy por hoy no existe, digamos, un límite científico, ni siquiera desde el punto de vista ético, para frenar el avance de la experimentación planetaria que están haciendo, han tomado a la masa planetaria como un campo de experimentación, y hoy la ciencia no tiene un comité que le ponga un freno, porque lo que tenemos más arriba de todo es la OMS, no tenemos otra manera de llegar, digamos, a establecer un freno político, ¿no? Con este, digamos, traslado de las soberanías en cada uno de los estados. Entonces, ¿qué es lo que subyace detrás de toda esta visión antinaturalista? Ellos van a decir, queremos una concepción ya no solamente terapéutica, sino una medicina mejorativa. Se pasa y se deja la medicina terapéutica con fines simplemente para poder sanar enfermedades, y van por algo superior, que es esta noción de medicina mejorativa, cómo mejorar al ser humano, cómo hacer para que las disfunciones del cuerpo no solamente mejoren, sino incluso ampliar funciones o erradicarlas, ¿no? Bueno, como dije recién, la corrección celular a partir de la nanotecnología hasta llegar a la búsqueda del máximo que ellos planean. ¿Cuál es? La inmortalidad. What should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John.
I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Arrancamos diciendo que en el capítulo de Génesis, el plan inicial de Dios era la inmortalidad. El primer Adán era inmortal, hasta que interviene en la escena el enemigo, como llamámoslo hoy el mal, como lo quieran denominar, y entra, digamos, la desobediencia, la separación del plan perfecto que Dios tenía para nuestras vidas. Que ese ADN espiritual totalmente inmortal. Bueno, ellos quieren retomar esa génesis, esta gente que trabaja, digamos, día y noche para poder destruir la esencia humana, para prometernos a nosotros la inmortalidad a partir de esta hibridez, de esta fusión de hombre-máquina. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos garantiza a nosotros? La privacidad de pensamiento. Por más que exista la ley de los neuroderechos, por ejemplo Chile, lo quiero dar como ejemplo, porque hoy es Chile, mañana puede ser Argentina o cualquier país de la región, ¿sí? Como que está a la vanguardia, ¿qué nos garantiza realmente la privacidad de los sentimientos, emociones, y después la mutación, la modificación y la reinserción de acciones que mañana me pueden a mí sentenciar a juicio y puede, digamos, salir una tipología penal de una actitud, de un delito que yo no he cometido, pero simplemente se transformó y se elaboró de manera remota, ¿sí? Sí, sin hablar de la sí. telepatía, sin hablar de otras aristas. Quiero plantearles un proyecto que ya viene hace años trabajándose, lo deben conocer el director de ingeniería de Google, Raymond Kurzweil. Él trabaja un proyecto que se llama Google Brain, que quiere construir en una máquina la imitación de la mente humana. O sea, cómo alcanzar, digo, esta singularidad, quieren lograr la simbiosis, la fusión de la concepción de cómo piensa un humano y cómo piensa una máquina, porque llega un momento que el algoritmo después se comienza, digamos, a trazar la tiranía de las máquinas, ¿no? Porque una vez que operan inteligentemente, la inteligencia artificial se aspira, y ya lo es, una realidad que supera la inteligencia humana. Ahora, ¿qué pasa con esa inteligencia artificial? Tiene la capacidad no solamente de responder a cierta fabricación de códigos que humanamente primero se iniciaron en una concepción de un proyecto de una persona, para después empezar a generar sus propios algoritmos y tener una inteligencia artificial por afuera, deslindada y con otro proyecto de crecimiento que supere la mente humana. Entonces ahí se quiere construir esta imitación, esta simbiosis, y siempre se parte de este concepto del antinaturalismo, ¿no? Ya hablamos de una tecnomedicina también, fusionada a este concepto mejorativo. La tecnomedicina va a decir que, bueno, ya no hablamos de discriminación, se va a extender de manera igualitaria este pie de acceso social y legal a toda la modificación genética. Ya no es estatal, sino que es individual, que los padres pueden realmente diseñar genéticamente a sus hijos. O sea, hay un diseño y una elección de qué tipo de hijo quiero a medida. O sea, ellos me hablan, ya no hablamos de algo estatal, hablamos de algo individual. Ya no hablamos de algo discriminatorio, sino extender esta legalidad a que todos pueden acceder a la modificación genética, ¿no? Siempre este plano de la solidaridad, de la igualdad. Y están escondiendo, obviamente, la concepción de transhumanismo. ¿Y cuál es el mayor peligro? El biohacking, ¿no? Indudablemente el biohacking, que es este terrorismo que ya existe hoy. Lo que ha sucedido ahora, no vamos a entrar en detalles, pero desde el año 2020 a la fecha, es un biohacking. Ha ocurrido un biohacking implícito. Ellos han iniciado de manera anticipada, tanto que dicen tiene que arrancar la cuarta revolución industrial y el transhumanismo, ya está entre nosotros. Del momento que las nanopartículas han ingresado de diferentes maneras, ¿sí? Incluso países como Suecia y otros países, aquí en Argentina, hay una empresa muy reconocida que ha arrancado con todo lo que es cómo reconocer el pasaporte digamos, sanitario, incluido en las personas, ¿no? A partir de diferentes dispositivos, y esto es Apocalipsis capítulo 13, que es la famosa, dice, se les concedió dar aliento a la imagen, una imagen de bestia que podría dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia, porque acá también hay una religión detrás de todo esto. ¿Cuál es la religión? La militancia exacerbada de los que
profesan el antinaturalismo, el transhumanismo, y llevémoslo a todas las aristas, llevémoslos al ecologismo radicalizado, llevémoslo al feminismo, llevemos a todo lo que es las ideologías de género. Esto forma parte del mismo montaje ideológico donde se apropian de una idea a partir, digamos, de la fusión de esta famosa ventana de Overton, lo militan como tal, lo radicalizan y generan una veneración y una religión única. Se está llevando a ese estadio. Por eso Apocalipsis capítulo 13 es actual. Es actual. Y ahí mismo dice, quiero leer este versículo, dice, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia y el número. Dice, bueno, calculen, aquí hay sabiduría, el número es 666. Esto es Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18. O sea, les estoy anticipando algo que quieran o no creer, pero ya está escrito el final, porque así como está escrito el plan de creación, como les dije, la genética perfecta que Dios nos diseñó con esa genética a su imagen y semejanza, el plan de destrucción, que es el transhumanismo, el antinaturalismo, pero después hay un plan, que es el plan final, que es el plan de redención. O sea, ya está escrito el final de todas estas personas, cómo van a terminar, pero antes de llegar a ese desenlace cúlmine, existe un sendero que hoy la humanidad está habitando en una especie de ecosistema inconsciente que está vinculado a estas marcas que están haciendo en la humanidad. Están marcando a las personas. Se marca una persona cuando se pierde la privacidad de pensamiento, la privacidad de libertad de expresión, lo que está pasando en los medios, redes sociales, cuántos de nosotros hemos sido censurados, no vamos a hablar al respecto, pero los QR entrarían en esto, ¿no? Los QR. La verdad que sí, existe, existe toda una noción de marcación de cómo colocar este famoso implante, que puede ser un implante cerebral, puede ser a través de un microchip, puede ser a partir de una nanotecnología vestida con una salvación sanitaria, ¿no? Por ser finos en la terminología, pero existe, digamos, un código a partir del cual se quiere inyectar esta nanotecnología, esta robótica, que hoy hacen parte de este proyecto de Google Brain y también de proyectos como el Pentágono, donde se está desarrollando un mecanismo para poder acceder al pensamiento humano. Quiero hablarles un poquito en DARPA, ahora que citas, es en DARPA, en esta oficina de investigación, etcétera, del Pentágono llamada DARPA, correcto. Exactamente. Les quiero hablar un poquito de la teoría de Overton, que ya la deben conocer, pero para resaltarla, esta teoría política representa un ideario aceptable por el público como una ventana estrecha. O sea, existe una ventana muy estrecha de pensamiento, ¿sí? De algo que se quiere implantar en la sociedad, que saben que inicialmente es cuestionable. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, ensanchar esa ventana y lograr de lo inaceptable, de lo que es moralmente impensable, a no solamente ser aceptado, sino regulado políticamente? Entonces, lo que se hace es sortear las preferencias individuales, se las deja de lado, ¿sí? Para poder llegar a implantar a nivel comunitario una visión que quizás los políticos inicialmente no lo hubiesen legislado, pero que de alguna manera se quiere, arraigar a toda la sociedad y hacer algo que es muy pequeño, llegue, digamos, a filtrarse a nivel comunitario, ¿no? Esto fue denominado por Joseph Overton, vicepresidente del Centro Mackin de Política Pública, y habla de una ventana que incluye un rango de políticas aceptables de acuerdo al clima de opinión pública. Y ahí, bueno, imagínense, por ejemplo, pone el caso, por ejemplo, del canibalismo, ¿no? ¿Qué pasa con algo que inicialmente es una actitud totalmente impopular y sin embargo se logra ir filtrándolo? Con una serie de estrategias políticas que van en una serie de secuencias de acciones muy concretas, ¿no? Para conseguir ese resultado deseado. Y ahí también podemos hablar de la eutanasia, podemos hablar del aborto, podemos hablar del suicidio asistido, podemos hablar de la ideología de género, de los cupos trans y podemos hablar del transhumanismo. O sea, una serie de cuestiones que muchos años atrás eran totalmente impensables y que hoy son una realidad. Entonces, se consigue a partir no de un lavado de cerebro directo hacia la ciudadanía, sino técnicas muy sofisticadas donde se aplican incluso, se echa mano de comités científicos, como ha sucedido desde el 2020 a la fecha. Se echó mano de algo, cuando hablamos de un comité científico y hablamos de la salud, hablamos de una categoría que está por afuera de la política. O sea, ellos han logrado
tomar, digamos, conceptos que hoy por hoy los cientistas políticos, los gobernantes, hablamos de ejecutivos completos, parlamentos, ya dicen, no, si esto es una cuestión de salud, es una cuestión de Estado, que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a legislar puertas adentro de una nación. Entonces, cuando existe esa soberanía delegada, de manera directa, donde dicen, es un tema de fuerza mayor que escapa, ¿sí?, a nivel planetario, se lavan las manos al estilo Poncio Pilato y se habilita el campo de experimentación social y científico, de lo cual la salud y estos grandes comités han enarbolado bandera, por supuesto financiado con las grandes empresas y emporios de esta elite transnacional globalista que está detrás de todo este planeo bien sofisticado, que es justamente el poshumanismo. O sea, lo que va de fondo es cómo controlar la mente humana a partir de la utilización de dispositivos nanotecnológicos, partículas muy pequeñas, ¿sí?, dispositivos que quieren implantar e ingresar a la mente humana. ¿Para qué quieren ingresar? Para lograr esta religión única, para lograr justamente esta adoración y veneración a algo externo al ser humano. Van a lograr la cosificación, obviamente, no solamente la muerte de la singularidad humana como tal, sino que se están apropiando de todo, digamos, de todas las independencias mentales, de los recursos naturales, porque detrás de todo esto hay un plan sofisticado de saqueo, de vaciamiento, de políticas nacionales, y a partir de ahí genera después mecanismos paliativos de cómo hacer para las personas que nosotros determinados que sigan en pie puedan subsistir, o sea, renta básica universal. Y cuando yo digo las personas, porque ahora, a inicios de toda esta emergencia del año 2020, han elegido a quienes de quienes deshacerse. Me refiero puntualmente gente de edad avanzada, ¿sí?, porque los primeros campos de experimentación han ocurrido en geriátricos, ¿sí?, en Europa sabemos perfectamente dónde, y así podemos seguir hablando con comunidades de pocos recursos, donde ellos han utilizado la teoría darwinista, han seleccionado, han colocado un mapeo del planeta humano, a decir, bueno, ¿cuál es la población de la cual yo tengo que prescindir? ¿Cuáles son los inútiles productivos? Los inútiles productivos son los viejos, los inútiles productivos son la gente pobre, de pocos recursos, los inútiles productivos son aquellas personas que piensan distinto a nosotros. ¿Cómo hacemos para invalidar ese pensamiento que desinforma? Lo censuramos, los eliminamos. Entonces, están haciendo un mapeo de limpieza poco a poco para crear un rebaño fértil, ¿no?, totalmente subyugado, y el mecanismo a partir del cual se utiliza esa subyugación de manera inconsciente, avalada por la propia persona porque da el ok para los datos biométricos, es el transhumanismo, ¿sí? O sea, el transhumanismo es el camino que permite justamente, esta religión única a la cual ellos están aspirando a deconstruir la esencia humana. Una pregunta. Yo he notado a este Papa argentino, Bergoglio, pues muy ambiguo con el tema este de la inteligencia artificial, incluso ha pedido orar por la inteligencia artificial. ¿Cómo? La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. ¿Cómo ubicas en todo esto al Papa Bergoglio? Bueno, Papa, si se lo puede denominar Papa. Hoy hay muchos católicos que realmente, no muchos, la mayoría no se sienten identificados. O sea, hoy Bergoglio no es el Vaticano, hoy no representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Realmente ha colocado, digamos, un plan donde de alguna manera, desde el punto de vista religioso, si estoy utilizando la religión, está avalando y está beatificando y está santificando el obrar satánico que está llevando a cabo esta élite globalista. Del momento que dijo en una de sus encíclicas que había que democratizar las Naciones Unidas, lo dijo él, tenemos que democratizar las Naciones Unidas. O sea, más aval
que todo lo que es la comunidad, donde hoy por hoy está la comunidad justamente ya transnacional, donde hoy por hoy emergen todas las políticas, y se ha dado carta de defunción por escrito a la soberanía de los estados nacionales en términos políticos, en términos económicos, en términos de contenidos educativos, de políticas sanitarias, todo emerge de la comunidad de Naciones Unidas. Si esa comunidad de Naciones Unidas me va a decir Bergoglio que hay que democratizarla, ya no existe más aval para beatificar un accionar totalmente anticristiano, porque hay un avance directamente, va directamente contra la palabra de Dios, o sea, no hay la mínima representación de lo que dice la palabra de Dios en las palabras de Bergoglio, autodenominada Papa. Esto es lo que sucede, o sea, basta con leer las cartas de Vigano para entender perfectamente cuál es la postura de, digamos, el lobo disfrazado de cordero que hoy representa Bergoglio, la iglesia que uno representa, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la realidad. Muchos hablan incluso de una especie de profeta de la venida de lo peor. Por no ser más clara, lean el libro Apocalipsis para entender de qué persona hoy le está abriendo la puerta a este escenario del nuevo orden mundial, que hoy está dando sus pinceladas cada vez más directas, pero todavía no está implantado de manera total, de manera exacerbada. Pero terminando un poquito este proyecto que les estaba recién diciendo sobre el tema del Pentágono, el brainstorm, sí. Lo que quieren ellos justamente es crear, a partir de 80.000 millones de nanopartículas, unirlas a las neuronas del cerebro, ¿sí? Recordemos que tenemos prácticamente más de 86.000 millones de neuronas, unir estas nanopartículas a las neuronas humanas para poder comunicarse inalámbricamente con el cerebro, detectar, ¿sí?, cuál es la actividad cerebral, recibir, emitir campos magnéticos y emular la actividad cerebral. Y de alguna manera eso lo quieren llevar a un dispositivo externo, interactuar con las células humanas y a partir de ahí, bueno, generar, no solamente percibir, sino, deconstruir y después volver a implantar. Entonces, estamos hablando de un proyecto que nos van a vender hoy como una comunicación con el cerebro humano, pero en realidad hay otra táctica detrás de todo esto, donde quieren crear esta emulación cerebral, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace y que ellos se hacen es, si nosotros logramos, dice, tener la misma calidad de una música en un CD, en un MP3 o en la nube, ¿por qué no podemos lograr escanear el cerebro, emularlo, reescribirlo, mejorarlo y subirlo a la computadora? Pues indudablemente, así como se está buscando una emulación de la mejoría de la mente humana, se quiere a partir de esto, ellos mismos lo van a decir, queremos mejorar. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida? No es solamente estudiar la frecuencia cerebral y cómo se manejan los pensamientos, sino emularlo y reescribirlo, porque la mejoría para ellos es la reinscripción de los pensamientos humanos, para después subirlos a una computadora y después volverlos a implantarlos en el cerebro humano. Esto realmente es más que peligroso, por eso hablamos de este poshumanismo, que es la muerte literal del ser humano, esta fusión de nuestros pensamientos con el cerebro-máquina, ¿no? Siempre me recuerda todo esto, aquella frase de la novela de Orwell, lo cito constantemente en mis programas, tal vez la gente ya está cansada, pero lo repito otra vez, cuando Winston, el personaje central, le dice a Juliet, ¿verdad? Le dice, y viendo hacia la ventana, le dice, lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantenerse humano. Es una frase de Orwell ahí de, ¿cómo podemos defendernos de esto? ¿O es, como dirían en inglés, too late? ¿Es demasiado tarde? No, para nada no es demasiado tarde. En el momento estamos haciendo este tipo de programas, Rubén, nosotros estamos haciendo un aporte a esa comunidad de personas despiertas y aquellos que quizás han caído o han resbalado, han resbalado, pero se han percatado y quieren retrotraerse, quieren volver a su esencia anterior. Bueno, primero se arranca con este despertar almático, con este despertar en la esencia de la persona, donde se percatan que ya no son los políticos de turno los que van a darle la salvación a su economía, no le van a dar la salvación a una peste montada, ¿sí? No existe una salvación, el hombre no salva al hombre, ¿sí? Los políticos no van a salvar a la sociedad, los políticos traicionan a los pueblos, los políticos venden poblaciones completas, ¿sí? Han tirado realmente aquello que es más sagrado, que tiene que ver con la soberanía, porque el soberano realmente, el poder emana del pueblo,
lo han trasladado y lo han rescindido, digamos, esa confianza la han rescindido y la han entregado en manos de potencias foráneas, ya no he hablado de países, porque esto tiene que ver con algo totalmente transnacional. Entonces, el primer despertar es desconfiar de los medios de comunicación convencionales, desconfiar del político de turno, desconfiar de la democracia, porque ya no existe democracia. Hoy estamos en regímenes totalmente totalitarios, hoy no existen elecciones libres, no existe libertad de pensamiento, hoy el sufragio realmente es un montaje. Yo siempre digo, la urna electoral es la cajita de McDonald's, ¿sí? La cajita feliz. Yo siempre hago a ver qué te viene de sorpresa adentro, porque vos vas, te vestís con la mejor ropa, las mejores intenciones, ponés el voto y después ya resulta que el candidato está digitado afuera. Entonces hoy la política no salva a las personas. Hoy nosotros tenemos que ser capaces de percatarnos que el cambio empieza en nuestra esencia y entender que nacimos humanos y tenemos que seguir siendo humanos. Esta leitmotiv que no hablan de la mejoría, de cómo llegar a la inmortalidad, de cómo llegar a retrotraer el envejecimiento, es una mentira. O sea, ellos tienen un plan bien orquestado para deshacerse de nosotros, de aquellos que pensamos, con pensamiento crítico. Y fundamentalmente, lo dice la palabra, ya está todo escrito, hacia dónde van a terminar, y el Señor nos quiere restituir esa esencia espiritual, ese ADN de victoria, que está vinculado justamente con no entregarnos en manos de hombres, no entregar y no renunciar a nuestro libre albedrío, porque esta inserción de nanopartículas y estos dispositivos es la pérdida de lo más sagrado que tenemos, que es el libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de elegir, de poder disponer de nuestro cuerpo, pensamientos, sentimientos, emociones. Entonces, el momento que perdemos esa carta tan importante, que es el libre albedrío, ya perdimos todo. Ya le han arrebatado, digamos, ¿quién es Dios? O acá lo que se está en disputa es quién es Dios. O sea, el hombre dice, no, el hombre puede hacer todo, disponer del cuerpo. No, es mentira, nos están vendiendo que nosotros podemos hacer y deshacer. No, la realidad es que ellos están queriendo deconstruir y deshacer la esencia humana. Caramba, pues me parece contundente y creo que aplica perfectamente para cualquier persona que se asuma como atea lo que estás diciendo. Digamos que crea lo que crea de por qué estamos aquí en la Tierra, pero de que están haciendo lo que dices que están haciendo, lo están haciendo. Entonces es gravísimo. Me quedan 3 minutos, ¿tienes este lunes algo importante? Sí, este lunes tenemos el seminario de vigilancia intracorporal. Queremos invitarlos a todos aquellos que todavía no se inscribieron. Estamos abordando todo esto, las teorías de lo que es la inteligencia artificial, el transhumanismo, la cuarta revolución industrial, cuáles son los peligros, qué es lo que subyace detrás de esto, los dispositivos que se están queriendo instalar en la mente humana, cómo quieren hackear, hackearnos a nosotros mismos, y hacia dónde va la humanidad y cuáles son los riesgos que corremos si aceptamos toda esta visión, y fundamentalmente un aspecto espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que subyace detrás de todo esto? Así que bueno, queremos invitarles porque son sumamente completos. La tercera masterclass va a ser este lunes a las 6 de la tarde hora argentina, y bueno, aquellos que no se pudieron conectar, tenemos todos los materiales grabados, así que escríbanme por Telegram a Gretel-Ledo, así le mandamos bien todos los detalles para las inscripciones. En Telegram, Gretel-Ledo. Gretel-Ledo en Telegram. ¿Y en Twitter estás cómo? Sí, como Gretel Ledo, y bueno, también tengo mi canal en Telegram, Gretel Ledo. Bueno, estoy en mi YouTube, tengo cantidad de materiales, así que los animo a que puedan suscribirse a las redes, porque publico constantemente material, material fresco de todas estas cosas que en los medios convencionales no está, y bueno, es importante que esta comunidad cada vez crezca más, se potencie y podamos difundir estas ideas. Desde la Ciudad de México te mando un abrazo contratranshumanista. Te agradezco mucho, te agradezco enormemente esto, con gran lucidez has expresado el tema. Hasta me dan ganas de ver si organizo un grupo ahí para que vengas a hablarnos de esto aquí a la Ciudad de México en algún lugar. Deja ver, voy a explorar. Me encantaría, sería un lujo, un privilegio tremendo. Aparte, México es un país que la verdad que cada vez es más contagioso lo que están haciendo, están despertando cada vez más, así que lo felicito, y bueno, por supuesto, contás conmigo, Rubén, y felicitarte por toda tu labor, que la verdad que es majestuosa. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo hasta la Argentina. Muchas gracias, toda la bendición. Chau, chau.